Y precisamente continuamos en este tema. Se encuentra ya con nosotros la abogada Suki Yard, la abogada de los familiares de este usuario que lamentablemente muere luego de recibir una agresión por pedir pagar un pasaje, un precio del pasaje justo en el sector de Arraiján. ¿Qué tal? Bienvenida, abogada. Gracias por estar con nosotros en Next Noticias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la oportunidad y por permitirnos que podamos levantar la voz en función de la justicia para las víctimas, en este caso, el lamentable hecho donde pierde la vida, lastimosamente, el señor Domingo Rodríguez. Creo que se hace necesario que historias como estas no se puedan volver a repetir. Es necesario, es vital que como país, que como sociedad, tomemos los correctivos necesarios en función de salvaguardar y proteger la vida y honra de los usuarios del sector público. Claro, y es importante darle nombre también a estas historias. El señor Domingo Rodríguez, pues lamentablemente fallece en una situación que sería inesperada, ha sido pues totalmente inesperada para el país, que algo como un pasaje termine con la vida de alguien. Y quisiera comenzar con el estatus actual de esta investigación y cómo ha cambiado luego de la lamentable muerte. Bueno, en este caso, dentro de lo que la reserva de la carpeta me permite revelar, debo acotar que nos encontramos aún en el periodo de investigación de los 6 meses, ya que el tiempo legal no ha llegado pues a su término y esta carpeta ha sufrido pues una segunda recalificación en algún momento que dejó de ser calificado el tipo penal como lesiones simples para que fueran entonces lesiones personales agravadas. Ante el doloroso, lamentable fallecimiento de nuestro representado, el señor Domingo, pues nuevamente nos encontramos en ese escenario jurídico donde tiene que haber una recalificación del tipo penal y es a la espera, estamos expectantes de ese escenario por parte del Ministerio Público. Nosotros como abogados de los familiares hemos estado acompañándolos pues en toda esta semana, desde que supimos, tuvimos noticia de que el señor había fallecido y a partir de la próxima semana vamos a estar acercándonos al Ministerio Público con la finalidad de hacer el rol que nos corresponde como abogados querellantes y que se pueda dar pues esa recalificación, entendiendo que es el Ministerio Público el que tiene la acción penal en este caso y que debe hacer el procedimiento que se establece en el Código de Procedimiento Penal. Claro, y en la nota que ya nos dejaba nuestra compañera Elizabeth, hablaba de denuncias y de poder dar esas responsabilidades a las autoridades dentro de este caso. Para hablarnos de este tema, ¿cómo seguiría entonces? ¿Quién sería el responsable? ¿Contra quién sería la denuncia? Y hablando también de la concesionaria. Miren, es importante que nosotros entendamos que a través de muchos años los usuarios del transporte público han estado prácticamente sometidos a las malas prácticas de los malos transportistas, porque quiero aclarar que hay transportistas que valoran, aprecian, aman su trabajo porque tienen derecho a trabajar. Pero en los que están en este tipo de situaciones, que tienen malas prácticas, es importante que se entienda que la autoridad de transporte ha sido nula. Por años ha sido nula en función de la protección del usuario. Aquí, los que toman la decisión antojadiza y de manera arbitraria e ilegal de aumentar las tarifas a los usuarios sin que la autoridad regente ejecute o cumpla de verdad con las funciones que tiene por ley. Entonces, en ese sentido, por supuesto que esta institución tiene una responsabilidad que no es de ahora, que no ha accionado en materia de protección al usuario y que hoy en día nuevamente la República de Panamá se encuentra en este escenario de que pierde la vida otro usuario. Recordemos que nosotros tenemos escenarios puntuales en materia de indefensión de los usuarios. El caso lamentable del 23 de octubre, donde perdieron la vida panameños calcinados. El lamentable y doloroso caso del bus de Pacora, la 24 de diciembre, donde también hubieron usuarios del transporte público que perdieron su vida y hoy se suma la pérdida de vida del señor Domingo Rodríguez, teniendo una autoridad de transporte y tránsito terrestre que no ha ejecutado sus acciones. Entonces, en ese sentido, para nosotros ellos tienen una responsabilidad compartida, tienen que responder por la omisión en el ejercicio de sus funciones y nosotros como abogados en compañía y alianza de otras asociaciones, si tenemos que ir ante la Corte Interamericana Nacional de Derecho, estamos dispuestos a hacerlo.
El usuario no puede estar en un estado de indefensión. ¿Quién lo representa? Claro. Como país tenemos esa obligatoriedad y el transporte público no puede estar secuestrado y el usuario no puede seguir siendo abusado, siendo conculcado en sus derechos. Entonces, para nosotros, la primera institución o el primer paso que nosotros vamos a dar en materia de responsabilidad es hacia la Autoridad de Transporte Terrestre. ¿Y sería una denuncia contra la institución o contra el director en sí? Nosotros tenemos que recordar lo que establece la Constitución de la República de Panamá, que los funcionarios públicos son responsables por la comisión y por la omisión. En este sentido, hay una omisión abierta por parte del director de la Autoridad de Transporte Terrestre, quien tenía conocimiento del aumento ilegal. Recordamos que ese aumento ilegal no es solamente de ahora, principalmente para el distrito de Arraiján. La mayoría de los transportistas suben las tarifas en contubernio con esta autoridad, con el director que está actual, los directores que han estado anteriores, sin que ninguno ejecute las acciones correspondientes de protección y de poder salvaguardar a los usuarios. Entonces, para nosotros, de acuerdo a lo que establece también la Ley 38 de Procedimiento Administrativo, los directores y los jefes tienen una responsabilidad. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a accionar contra la institución y contra la persona que está como regente en estos momentos de esa institución. Claro, importante destacar eso también. Y en el tema de la concesionaria, ¿también tendría parte de la responsabilidad? Miren, hay un escenario que nosotros pues no queremos ahondar ni dar información exacta al respecto, pero sí nos llama poderosamente la atención cómo se justifica que la concesionaria, teniendo conocimiento de algunas situaciones, en el caso puntual del señor Domingo por parte del señor que lo agrede y que lastimosamente el señor Domingo pierde la vida, ¿cómo se justifica siquiera que esta persona podía estar de secretario si ya había un antecedente? Entonces, para nosotros la concesionaria también tiene una responsabilidad directa o indirectamente porque tenían conocimiento de quién estaban o a quién habían podido tener ese manejo con los usuarios. Entonces, en ese sentido, no se vale, es ilegal que tú no tengas una responsabilidad en saber quién va a manejar ese bus o quién va a ser el secretario de ese bus. Entonces, a nuestro entender y de acuerdo a lo que establece la norma, la concesionaria tiene una responsabilidad y como tal nosotros vamos a accionar. Claro, ahora estas denuncias son importantes para marcar precedentes también, para que se trate de corregir, hacer las correcciones necesarias. ¿Qué otras soluciones podríamos buscar para ayudar a todos estos usuarios que se han encontrado, como usted lo menciona, en indefensión desde hace muchísimos años? Miren, aquí pasa algo interesante y lo digo con mucho respeto, reitero. Hay transportistas que son respetuosos de su trabajo, que respetan al usuario y que están de acuerdo a lo que la norma establece. Principalmente, ¿cómo debe cambiar la situación? Nosotros no podemos seguir teniendo transportistas que no sabemos verdaderamente cuál es su condición principalmente emocional. Hay un adecuar que hay que hacer. Recordemos que quien maneja o quien es un transportista, en el caso del servicio colectivo de transporte, los buses, estás tratando con vidas. Hay cantidad de personas dentro de ese transporte. Entonces, quien maneja esos buses, nosotros debemos asegurarnos, o la autoridad regente debe asegurarse que tiene toda la capacidad, tanto física como mental, como espiritual, de poder brindar ese tipo de servicio. Basta ya de que cualquiera en este país que tenga una licencia adecuada o la que la norma le permite, puede ser o manejar un bus. Eso nosotros lo tenemos que modificar y nosotros vamos a trabajar en eso y principalmente que el usuario tenga esa oportunidad de decir o saber dónde tiene que ir a denunciar y que las denuncias no caigan en saco roto, sino que el transportista que falla o comete una sanción, que evidentemente tenga la sanción impuesta por la autoridad, pero no que simple y sencillamente cometan todo tipo de arbitrariedades y en este país no pasa nada porque pareciera que todos los malos transportistas, pues la norma los protege, cuando esa no es la realidad. Entonces, claro, y ahora que lo menciona también, para los usuarios es difícil saber a dónde poner una denuncia o a dónde quejarse de un mal servicio.
dentro de la autoridad de transporte de repente también falta un poco ese acercamiento a los usuarios. Es que pareciera que la autoridad de transporte terrestre está totalmente parcializada hacia los transportistas. Los usuarios no tienen donde, es más, no hay docencia. No recuerdo yo en la historia de este país una autoridad de transporte terrestre haciendo docencia sobre los usuarios, dónde usted tiene que ir, si le pasa tal actual con tal transportista, dónde usted tiene que acceder, cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, ¿a quién verdaderamente estamos protegiendo? Reitero, para nosotros el doloroso caso del señor Domingo tiene que ser ese bastión de lucha por parte de los usuarios para que nunca más se vuelva a repetir, y hay que hacer las adecuaciones necesarias. Y si para entrar en ese tipo de adecuaciones y que el usuario conozca cuáles son sus derechos, que se le respeten sus derechos y que se sancione a todo aquel que conculque los derechos que tiene el usuario, hay que hacer demandas, pues nosotros las vamos a hacer. Si tenemos que sentarnos en mesa de trabajo, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Este escenario que estamos viviendo hoy en día por 50 centavos no se puede volver a repetir en la República de Panamá. Sí, verdaderamente lamentable. Abogada, antes de culminar la entrevista, quisiera preguntarle también sobre otro tema. Usted ha sido pues la defensora de familiares y víctimas de varios femicidios en nuestro país y pues esta semana se aprobó ya en tercer debate en la Asamblea Nacional este proyecto para hacer un Ministerio de la Mujer. ¿Cuáles son sus impresiones acerca de este tema? ¿Podría ser una solución o sería solamente agregar un espacio en donde no se le va a invertir y crear realmente soluciones para las mujeres? Mire, yo lo digo con mucha propiedad. Lastimosamente no me he sentado a revisar la normativa que crea este ministerio. Sin embargo, sí siento, aun cuando reconozco que el Instituto Nacional de la Mujer en algún momento ha hecho algún tipo de esfuerzos por cumplir con ese rol de salvaguardar y proteger la vida de las mujeres. Sin embargo, se encuentra bastante limitado, pero si ustedes me preguntan a mí, soy del criterio, de forma muy respetuosa lo digo, respetando las opiniones de los demás, no era el momento adecuado. No creo que en una etapa tan difícil en que se encuentra el país, en donde hay desempleo, en donde hay mucha gente que está pasando necesidades, mujeres que están pasando necesidades con sus hijos, yo no creo que era el momento para la figura de un Ministerio de la Mujer. Nosotros debemos ser respetuosos y entender que tiene que existir una igualdad entre hombre y mujer. No se trata de extremos. Sin embargo, pudiera ser que en un futuro sí fuera viable, pero en este momento yo considero que no. Creo que era mucho más importante seguir insistiendo y presionando en todo el tema del presupuesto para los brazaletes electrónicos, que verdaderamente va a llevar una finalidad de salvaguardar y proteger la vida de las mujeres. A mí me quedan muchas preguntas en cuanto a la creación del Ministerio de la Mujer. ¿Dónde va a quedar el CENIAF? ¿Cuál es el rol que va a jugar el MIDES? O sea, hay mucho que no se sabe todavía. Entonces, yo espero y confío que no sea un ministerio más, que de verdad sus funciones estén debidamente establecidas y que colaboren verdaderamente, porque la normativa ya está creada, falta ver qué va a decir el presidente de la República. Yo espero que sirva de verdad para salvaguardar y proteger la vida de la mujer, aunque reitero, no creo que era el momento oportuno. Esa es mi opinión muy personal, respetando la de los demás. Yo creo que hay demasiados índices de violencia doméstica, demasiados niños abandonados. A mí me gustaría saber si ese ministerio va a trabajar en función de los hijos de las mujeres que han sido asesinadas, a las cuales el Estado panameño olvida por completo. Entonces, reitero, lo que tengo son muchas dudas y no creo que era el momento adecuado. Perfecto. Abogada, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias. Suki Yard, abogada pues, de los familiares del señor Domingo, que lamentablemente murió luego de estas agresiones por parte de un transportista, dándonos sus impresiones acerca de este caso, lo que se debe cambiar y también del recién aprobado en tercer debate Ministerio de la Mujer.